Muchas gracias. Continúa con la postura. ¿Tienes 3 minutos? La pregunta era el papel de la cooperación internacional o de la intervención de países en el Estado. Bueno, primero hay que entender que la cooperación internacional es heterogénea, entonces no la podemos calificar todo de la misma manera. Tenemos que entender que hay cooperación estatal de estados individuales, hay cooperación interestatal de asociaciones de estados, hay cooperación también de sociedad civil del extranjero y hay cooperación incluso de lo nacional. Entonces no podemos cortar toda la tela con las mismas tijeras. Segundo, tenemos que entender que toda cooperación internacional va a tener su agenda y lo único que yo le puedo pedir a la cooperación respecto a esto es que sea clara en la agenda que va a tener y que se maneje de manera responsable y sostenible con las organizaciones que van a estar ejecutando su agenda básicamente, o que van a estar ejecutando los proyectos que surjan de las propuestas adentro de nuestro país. Respecto a la CICIG, vean, creo que estamos siendo muy limitados al estar viendo únicamente a Guatemala y a la CICIG. Tenemos que entender que la corriente anticorrupción viene preparándose desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que entender que el Estado, o que la caída del muro de Berlín nos demostró cómo un Estado inmenso de parte de la Unión Soviética era muchísimo más fácil de corromper, pero eso no significa que nuestros estados occidentales más pequeños y más descentralizados no sean corruptos. Claro que lo son. ¿Y cuál es el mayor problema de la corrupción? La impunidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien es impune, simple y sencillamente no tiene ningún problema en continuar haciendo actos de corrupción. Entonces, saca una especie de pastilla de penicilina del Estado occidental, que es la cacería de brujas, ¿verdad? La cacería de brujas que intenta, al menos de manera simbólica, erradicar la impunidad. ¿Cómo? Investigando crímenes de alto impacto y de alto impacto estatal, básicamente. Vemos el ejemplo en Brasil, vemos el ejemplo en Venezuela, vemos el ejemplo en Argentina, vemos el ejemplo en todos lados, pero oh sorpresa, ahí hay que entender y tener un ojo diestro para esto. En estos países la oposición está haciendo caldo de frutas con todo lo que el Estado significa. Y hay muchos oportunistas que van a machetear y machetear y machetear el Estado porque tienen las condiciones económicas de sobrevivir por su cuenta y de imponer criterios después. Entonces, también hay que entender que aquí en Guatemala esta condición anticorrupción se está llevando de manera más estable porque hay una organización como la CICIG, sustentada por sociedad civil, que tiene un pacto acordado y escrito de cuáles son sus límites y cuándo va a ser el momento en que se va a ir. Y eso nos ayuda como Estado a mantener la estabilidad en esta cacería de brujas. Por tanto, dejemos de perseguir al Estado, mucha, lo vamos a necesitar, limpiémoslo, preparémonos para empezar a abordar de manera integral y creemos un Estado flexible y eficiente. Por supuesto que eso se tiene que hacer. Gracias. Gloria, 2 minutos para reaccionar. No solo he visitado el Hospital San Juan de Dios, sino también clínicas locales en aldeas como La Cobanerita en Petén, en San Pedro Soloma, Huehuetenango y en el Palmarque en Saltenango para ver las condiciones. Y sé perfectamente que el pacto colectivo que se lleva 2.000 millones de cada 6.000 millones de quetzales que se le asignan anualmente al sistema de salud pública es lo que tienen los hospitales como está. Sobre todo pactos colectivos donde sus dirigentes y su cúpula, que también salen a las calles con la pancarta del Che, se recetan viáticos diarios de 1.000 quetzales cuando ese es el salario de una comadrona. Entonces le digo yo, no me venga a decir usted, y se lo dije en público, en televisión, lo pueden buscar, no me venga a decir usted que este pacto colectivo es para defender los derechos de los trabajadores cuando ustedes en la cúpula se recetan viáticos de 1.000 quetzales al día, siendo ese el sueldo de una comadrona. Entonces hablemos también las cosas como son. Pero también he visitado Venezuela, he visitado Brasil, he visitado Argentina, he visitado Ecuador y Bolivia. Precisamente el modelo que ahorita se está agarrando como corrupción es el modelo que Maynor defiende, que es el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál oposición? Porque Leopoldo López pertenece a la Internacional Socialista y ellos mismos defienden el socialismo. La oposición, precisamente, ahorita en Guatemala está pasando lo que pasó en 1998 en Venezuela. Hugo Chávez empieza a posicionarse, la derecha corrupta, tradicional, racista, machista y clasista de toda la vida empieza a ser perseguida y como son cobardes meten la cabeza debajo de la tierra como buenas avestruces y el país se les fue de las manos. Por eso yo hablo tanto de que es el momento en que los nuevos empresarios de Guatemala
Gente como la de Ecofiltro, la gente de Wakami, la gente que en 4 grados norte está haciendo nuevas innovaciones tecnológicas, se paren a dignificar la postura empresarial y tengan los pantalones de competir libremente en una economía global. Porque yo los reto a que me busquen un monopolio que no tenga un privilegio de gobierno. Búsquenme uno. Búsquenme el ejemplo de un monopolio que exista, que compita en libre mercado sin la cobija de un gobierno. Y cuando me lo encuentren yo me retracto. Pero todas las empresas que tienen privilegios económicos en un país es porque su gobierno se los da. Entonces, esos casos de corrupción que ahora se están persiguiendo con el socialismo del siglo XXI, a lo que llevan es precisamente a eso, a que si no hay una nueva clase de emprendedores que quiera venir a rescatar los valores con dignidad, entonces Guatemala va a ser Venezuela, porque como dice Maynor, van a necesitar al Estado para luego enquistarse en él y portarse como las mismas cúpulas de los años 90, porque cuando la gente llega a gobernar con la idea de que el Estado debe controlar la economía, lo que hace es lo que George Orwell describió en Rebelión en la Granja. Los cerdos quitan al humano para volverse los humanos ellos y seguir explotando al resto de animales. Gracias, Rory. Bueno, agradecemos a todos los que han participado con el hashtag DebateIE. Tenemos ahorita la oportunidad de hacer una de las preguntas que se... ¿Perdón? Bueno, vamos a hacer la pregunta del público y la pregunta que nos hace uno de los usuarios es en el tema de la corrupción actual y el estado que tenemos y lo que se está haciendo. Y muchos de nosotros estamos buscando cambios a corto plazo ante un sistema que lleva años, ¿verdad?, desde una estructura de beneficios. Entonces Mario Mancía pregunta, ¿cómo se podría combatir la idea de los guatemaltecos que tanto aspiran por un cambio a corto plazo? Él menciona cómo se podría combatir. Entiendo que no está de acuerdo con la idea de que los guatemaltecos que aspiran a un cambio a corto plazo, pero podríamos ampliar la pregunta a esto que está pasando ahorita, la desmantelación de estos casos de corrupción. Hay algunos, ¿verdad?, que apelan mucho al tema de cambios a corto plazo, la plaza y querer ir viendo resultados, y otros más por resultados a largo plazo. ¿Cuál es su opinión? Mike. Bueno, gracias. Yo creo que podemos cambiarle un poquito el enfoque. ¿Por qué? Porque sí es cierto, no podemos buscar cambios profundos inmediatamente cuando el problema viene desde hace décadas, cuando el problema viene desde que decapitaron por completo a la organización social, a los movimientos estudiantiles, cuando decapitaron por completo a la academia y la intelectualidad, cuando nos dividieron en distintos sectores creando diversas universidades, cada quien con una ideología o cada quien con un criterio socioeconómico. Ese fue el primer detonante y no lo vamos a cumplir en 1 año, no lo vamos a cumplir en 2 años de protesta, tampoco en 3. Sin embargo, ver esto como un proceso nos ayuda. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido victorias grandes y hay que hacerlas notar, porque la primera victoria que tuvimos el año pasado en las movilizaciones de 2015 fue la victoria hacia el terror que nos impedía salir de la casa, hacia ese terror en donde alguien decía comunismo y todos salíamos corriendo. Esa es la primera victoria que ahora tenemos, y a partir de esa identidad, a partir de ese miedo que nos estamos quitando, tenemos que ahora quitarnos el miedo de asumir el liderazgo del Estado. Es más, yo le invito a Gloria también, fiscalice, participe, vamos a estar construyéndolo juntos. Esa es la idea. Dejemos de estar creando temor con cuestiones que ni siquiera nos competen. Son estados que han actuado irresponsablemente en otros lados, por supuesto. Son ideologías que han actuado irresponsablemente en otros lados, por supuesto. Pero eso no quiere decir que yo siga identificando como enemigo de la sociedad la desigualdad, y eso no quiere decir que yo siga luchando por un estado cada vez más justo, igualitario o equitativo y sostenible. Porque esa es la palabra que hoy por hoy nos hace falta como especie: sostenibilidad. Muchas gracias. Tenemos la misma metodología, 2 minutos de reacción. ¿De reacción? De reacción.
Bueno, yo creo que menos mal y se dio la división de diferentes universidades y que cada quien pueda irse a la universidad que más le acoja con diferentes carreras y diferentes ideologías, porque en la diversidad es donde se logra esa nación pluricultural y multilingüe. El monopolio que tuvo la San Carlos durante 3 siglos creo que no le estaba haciendo ningún favor a nadie. De hecho, esta fue la primera universidad que le vino a montar la competencia, así que felicitaciones por ustedes. Ahora, yo creo que vamos a empezar por la parte de la desigualdad. Hay un libro que se llama Pobreza y Progreso de Deepak Lal que demuestra varias cosas. La primera es que las ayudas intrafamiliares como las remesas son 3 veces más eficientes en sacar a una familia de la pobreza que cualquier programa social de gobierno, y eso está demostrado. Otra de las cosas que este libro evidencia es cuán igual de miserables éramos hace 300 años en el mundo entero, sobre todo en América Latina. Entonces, la desigualdad es algo natural. Desde el momento en que salimos de vaginas diferentes, somos desiguales. Y vamos a tener desigualdad en el trato que tenemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. La desigualdad es parte de la naturaleza. Ahora vámonos a la desigualdad material, que es la que tanto obsesiona a las personas que toman una fotografía estática de su momento en el mundo, como fue Carlos Marx, porque yo no le tengo miedo al comunismo. Yo, de hecho, me meto como zambullazo dentro de la piscina al comunismo. La semana pasada estuve en la biblioteca donde Federico Engels y Carlos Marx escribieron el Manifiesto Comunista en Manchester, y me gusta entender las profundidades de ese pensamiento para entonces saber qué pienso yo. Entonces esto no se trata de salir corriendo, se trata de leerlo, analizarlo y entenderlo. Entonces, al entender eso y entender qué es lo que está ocurriendo, nos damos cuenta que la desigualdad siempre va a existir siempre que haya innovación. En un inicio, el único lugar que tuvo electricidad fue la Quinta Avenida de Nueva York. El único lugar que tenía inodoros fue la Casa Blanca de Washington. Entonces, mientras haya innovación, siempre vamos a ser desiguales en algo, ya sea en electricidad, en teléfonos celulares, en internet, en medicinas, en diferentes cosas. Pero lo que es una realidad es que por primera vez en la historia de la humanidad, de cada 7 personas vivas, 6 ya no viven con menos de $1 al día. 1 millón sí lo siguen haciendo, y eso es una desgracia, y qué mal. Pero si volteamos a ver nuestra historia de miseria de 40.000 años como especie humana, no van a encontrar otro momento donde, habiendo desigualdad, haya 6 de cada 7 personas viviendo mejor de lo que vivían ustedes. Y si quieren hacer, perdón, solo una cosa, si quieren hacer el experimento, pregúntenle a sus abuelos cómo vivían ellos y hagan la comparación de dónde están ustedes hoy. Ahora tenemos el tiempo, los 3 minutos para responder la pregunta que nos hizo Mario Mancía desde las redes sociales, el tema de los cambios a corto plazo y cambios a largo plazo, ante esto que estamos viviendo hoy. ¿Cuánto tiempo nos toma tomar una decisión, mucha? A las chavas, abren el closet en la mañana, ¿cuánto tiempo les toma decidir qué se van a poner? ¿5 minutos, 1 hora, 3 horas? ¿Cuánto tiempo les toma a los chavos decidir si se van a ir por una calle o se van a ir por la otra? Una decisión realmente toma 1 segundo, con lo cual no hay tal cosa como cambios de corto plazo o de largo plazo. Todo es cuestión de si vamos o no vamos a tomar la decisión. Ahora, si bien una decisión toma 1 segundo, podemos pasar toda la vida sin jamás tomarla, y eso sí que nos puede pasar. Y nos va a pasar cuando la gente nos diga, no, es que es muy complicado, no, es que tenemos que analizarlo desde todas las aristas. Y si nos vamos por ese rollo, nunca vamos a tomar la decisión de en qué país queremos vivir. Entonces, hay un gran experimento de países fracasados, que yo considero que Guatemala está en esa línea, porque si tenemos que necesitar que los de afuera nos vengan a dar justicia, que es lo mínimo que un gobierno debe dar, yo creo que estamos ahí. Cuando la Unión Soviética colapsó, sus más de 20 repúblicas o exrepúblicas tomaron diferentes decisiones. Hubo un grupo que hizo terapia de shock, es decir, tomó decisiones inmediatamente. Hubo otro grupo que a mediano plazo las tomó y hubo otro grupo que lo hizo a largo plazo. En el mundo existen ejemplos vastos de cuáles son las reglas del juego que permiten mayor transparencia. Ahora, eso sí, todas las reglas del mundo y todas las repúblicas siempre sucumben,
y sucumben cuando hay una cultura que no quiere que haya transparencia. Entonces, por mucho que nos pongan reglas y nos pongan trabas, si nosotros queremos seguir siendo corruptos, vamos a seguir siendo corruptos, ¿sí? A toda ley se le puede jugar la vuelta, a toda. La cosa es si vamos a llegar como sociedad a tener el consenso de que vamos a respetar a cada individuo, y aunque no nos gusten las elecciones que haga dentro de su libertad, las vamos a respetar. Y aunque no nos parezca que tenga un mejor celular que nosotros, no lo vamos a matar. Y aunque no nos parezca que su negocio está yendo muy bien, no vamos a llamar al diputado para que nos meta un privilegio económico. Entonces, el día que nosotros decidamos que así vamos a vivir, ya no se va a tratar de una cuestión de corto o largo plazo, se va a tratar de una cuestión de estudio profundo de cuáles son las reglas bajo las que queremos vivir. Muchas gracias. Minor, tus 2 minutos finales para la reacción. Gracias. Bueno, primero entiendo por qué Gloria defiende la segmentación. En mi caso, al menos, yo soy producto de instituciones. Yo no hubiera podido acceder a la educación superior en el país si no hubiera existido una universidad pública como la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo sé que también muchos de ustedes tienen una gran pertenencia a su institución y todos acá sabemos qué significa compartir una idea en común, compartir una colectividad, porque afortunadamente no nos criaron como individuos enajenados de todo y admirando lo que está afuera y despreciando lo que está dentro. Entonces ahí es donde hay que entender que tenemos que rescatar la colectividad dentro de nuestras creaciones. Tenemos que dejar de pensar solo en individuos. Dussel decía que no existe el lobo del lobo. Finalmente, el ser humano crece en comunidad, crece en colectividad. Nos necesitamos organizar desde que nacemos. Y esta colectividad no tiene por qué mantenerse orgullosa exclusivamente de su derecho individual. Si hemos ido desarrollando diversas capacidades a través del tiempo, es para mejorar. Si nosotros vamos a estar regresando a estados primitivos o salvajes, pues bueno, entonces mejor desnudémonos, dejemos toda esta chiva y empecemos a ver qué chingados comemos, qué hacemos y miramos qué hacemos, ¿no? Y finalmente, es cierto, si el Estado ni siquiera nos quiere cubrir, si el Estado es incapaz incluso de cubrir el sector justicia, por eso hay que fortalecerlo. Por eso hay que fortalecerlo, porque finalmente es el único instrumento que podemos fiscalizar todos y que va a tener el mandato del bien común. Y hablando de justicia, solamente quiero exigir justicia para Berta Cáceres, pues hoy es el plantón acá en Guatemala a las 4 de la tarde frente a la Embajada de Honduras, porque una defensora de la vida fue asesinada por un gobierno populista en Honduras. Así que exigimos una comisión independiente ya que empiece a investigar estos actos de represión, estos actos de asesinato contra defensores de la vida. Muchas gracias, Minor. Bueno, en este momento hemos finalizado la ronda de preguntas. Agradecemos a los que escribieron sus preguntas desde el hashtag y debate IE. Invito a Minor y a Gloria que puedan ahora revisar el hashtag, ver qué otras preguntas habían surgido y poder continuar la conversación y el diálogo desde las redes sociales. Para ir finalizando, pues entre las anotaciones y lo que pudimos escuchar, vemos que hay algunas coincidencias, que siempre podemos encontrar algunos puntos en común. Tanto Minor como Gloria están de acuerdo que el Estado se debe reformar. Gloria apuesta más por una reforma desde su concepción de república, garantizando los derechos de libertad, propiedad, la vida. Y Minor plantea una reforma del Estado partiendo del tema de la desigualdad que existe actualmente en el país, buscando una sociedad justa, equitativa y nuevas formas de colectividad y sostenible. Ambos estuvieron de acuerdo en que están de acuerdo que no están de acuerdo con cómo quedaron las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, los dos difieren un poco en qué se podría haber mejorado. Minor apuesta más al tema del fortalecimiento interno de los partidos políticos y cómo llegan al poder. Gloria proponía más el tema de la meritocracia, listados abiertos y otra en contra del tema de las cuotas, etc. Ambos están de acuerdo con el tema de la lucha contra la corrupción y en la CICIG creo que ahí coincidieron bastante bien en el tema de poner límites a estas intervenciones. Y en el tema del sistema de justicia, pues ambos abordaron el tema de la autodeterminación de los pueblos, sin embargo con algunas diferencias en cuanto a en qué ámbitos lograr esa autodeterminación. Así que por mi parte yo agradezco
a los dos debatientes por estar aquí, por el respeto que se manejó, también al público. Esperamos que realmente, como decíamos al principio, hayamos tomado las ideas y poder tener un criterio propio en cuanto a lo que se plantea. Por mi parte, yo me retiro. Ahorita viene la despedida. Muchas gracias. Solamente me gustaría invitar a quien quisiera quedarse y tomarse una foto por la Acción Global de Berta Cáceres. Al finalizar vamos a estar tomando fotos con los teléfonos. Okay. Agradecemos la presencia de los distinguidos invitados que nos acompañaron hoy. A continuación haremos la entrega de los diplomas en los que se lee la Agrupación Integración Estudiantil de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente diploma Gloria Álvarez y Maynor Alonso en reconocimiento a su valiosa participación en el debate académico en construcción del Estado. Me parece muy inteligente. Bueno, en nombre de la Agrupación de Integración Estudiantil les agradecemos a todos ustedes su participación. Fuimos hashtag, muchas gracias por eso. Y asimismo, pues agradecemos a todos los debatientes que aceptaron gustosamente participar en esta actividad y demostraron que existe la posibilidad de debatir ideas con respeto. Les deseamos éxitos en sus actividades profesionales y semanas y los invitamos a todos ustedes a una pequeña reflexión. Gracias. Paso.